Juan 14:27 e Isaías 26:3. Juan 14:7, Isaías 26:3. Este mensaje está inspirado, por así decirlo, por todo lo que sucede. Recién pedí oración por David, hace días falleció la hermana de Marta, el papá de Marisa estuvo ahí delicado y vi increíble las cosas que hace el Señor. Hace como 3 semanas atrás, una publicidad que supongo que es de una película, en la tormenta. Y dije que en la tormenta tiene que haber paz. Trabajé este tiempo para transmitir de parte de la Biblia, que la Biblia hable a nuestras vidas de lo que es paz en las tormentas. Y me acordaba esta mañana de un himno que Marcos Witt no hace mucho, ya hace unos años, dice: paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da, yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Y es cierto, la paz. Pero también había encontrado una letra que no conocía, ni sé el autor, ni quien la cantó, yo nunca la había escuchado. Y en una de sus partes dice: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando aún no puedes seguir. Aun cuando tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, es paz en medio de la tormenta. Es muy oportuno esto, ¿no? Y es cierto, tenemos los discípulos y una tormenta que conocemos todo y hemos predicado, enseñado. En Mateo capítulo 8, el relato, a partir del verso 23, que dice: y entrando él en la barca, Jesús, ¿no?, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en la mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Este relato quizás uno lo lee ligeramente, y lo hemos enseñado y se enseña en la escuela dominical a los chicos de muchas maneras, pero como muchas otras veces he dicho, uno tiene que situarse en el lugar donde ellos estaban, en el momento, en la hora, lo que estaban viviendo, hombres experimentados de estar en el mar, y sin embargo allí se desató de repente una tormenta que los azotaban y tenían miedo de morir. Eso nos enseña que en la vida de repente pueden venir situaciones sobre nosotros que no la esperábamos. Por demás experiencia que tengamos, por demás tiempo, por demás Biblia que hayamos leído, de repente vienen tormentas sobre nuestras vidas, en el matrimonio, en la salud, en el trabajo, en los planes que podamos llegar a tener. Así, de un momento a otro suceden cosas en nuestras vidas. Nuestras vidas, o la vida en general, es muy preciada, tiene mucho valor. ¿Cuántos creen que es esto, que es así? Poquitos. Es de mucho valor nuestras vidas, y por más que uno quiera controlar las cosas, todo lo que sucede, no podemos. Eso nos hace ver la realidad de que somos hombres y mujeres vulnerables en esas situaciones impredecibles. Hay sucesos repentinos, cosas, como decía recién, tormentas, que cada uno tendrá su tormenta, le pondrá su nombre, lo que sea la situación. Quizás para uno
una tormenta es algo tremendo y para otro es algo pequeño, pero no podemos juzgar ni medir esas cosas. Lo cierto es que cada uno le pone su nombre y esa situación diferente que nos cuestan comprender por sobre todas las cosas. No lo entendemos y cambian nuestra manera de ver las cosas. Ya no las vemos de la misma manera, otras perspectivas de las mismas. El controlar los eventos escapa a nuestras manos, escapa de nosotros. Quizás algunos de ellos se puedan prevenir, tomar precauciones, pero las cosas son como son. No la tenemos planificadas, diagramadas, hoy me va a suceder esto, mañana aquello. No está en nuestras manos. Esas experiencias inesperadas, dolorosas, particulares, nos modifican, como decía antes, la manera de ver las cosas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que muchos tenemos esa experiencia de ya no ser los mismos y de ver las cosas de otra manera, totalmente diferente. Y dependiendo cómo estemos nosotros ante la situación, es el grado de intensidad de cómo la vamos a vivir. ¿Se entiende? Depende de cada uno. O sea, esas experiencias nos modifican, pero por eso tenemos que ser conscientes y trabajar en eso con la ayuda de nuestro Dios. Recién decíamos, por eso mencionaba, pensemos lo que cantamos, en la tempestad estaré seguro. ¿Pensaban los discípulos eso? ¿Habrán tenido otras tempestades? Eran hombres que conocían la Torá, conocían la Escritura, pero sin embargo allí, ¡hey! Perecemos, nos morimos, Señor. Ahora, en esos momentos aparecen los por qué. ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué, Señor, estás permitiendo eso? Si soy un hijo, soy una hija de Dios, ¿por qué me está pasando? Esto no es justo. Y un montón de otras cosas más. Nadie está exento de eso. No somos superhombres, supermujeres. No existe eso. Somos vulnerables. Entonces aparecen los enojos, aparece la frustración, me quedo enganchado con eso, aparece el sufrir. Son todos sentimientos legítimos que no se pueden ocultar y suceden a raíz de esa situación inoportuna, inesperada en nuestras vidas. Ahora, una pregunta, ¿podemos evitar el dolor de esas experiencias? ¿Podemos evitarlo? No, de ninguna manera. Es el resultado de que pasó algo en nuestras vidas. Ahora, ese dolor lo puedo llegar a sentir en alguna parte del cuerpo, no puedo dejarlo pasar así porque sí. Lo puedo experimentar en mi cabeza, en mi corazón, en el estómago, una pesadez en los hombros, cansado, un montón de otras cosas. Se identifica porque sucede así. Vuelvo a repetir, no somos super. Eso existe en los superhéroes de Marvel y de DC Comics. Hay siempre, como digo, una kriptonita, como tiene Superman, que lo debilita. ¿Cuál es nuestra kriptonita? Porque podemos decir un montón de cosas, pero repetirlas en forma intelectual y no integrarlas en nuestra vida, en nuestro corazón, que sean parte de cada uno de nosotros. Lo cierto es que estas experiencias en nuestras vidas nos enseñan, nos dan una enseñanza, un gran aprendizaje. Tiene que ser así, fomentan el crecimiento, la madurez, la renovación, la superación como hombres y mujeres, como seres humanos. Para eso están. Pero vamos a 2 versículos que mencioné al principio, de Juan capítulo 14, primero, 27, lo conocemos mucho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
¿Qué nos deja el Señor? ¿Qué nos da? Vamos, digamos todo. Paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo da. Por eso no tengan miedo, no se turbe el corazón. No está diciendo que no vamos a pasar, porque para que venga esa paz, ¿por qué nos dejó la paz? Y porque va a haber momentos de turbación. Sino para qué nos deja la paz. ¿Se entiende? Isaías capítulo 26. Muy conocido el pasaje también. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel que en su pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué maravillosa que es la palabra. Qué maravillosa que es la Escritura. Qué bien que nos hace. Esa paz que el Señor nos deja, alienta nuestras vidas, es un bálsamo, un ungüento que sana, que repara. Por eso Jesús dejó su paz, porque dice que hay otra paz. No se niega la otra paz, no como la que el mundo da. Mi paz, dice Jesús. Completa paz, completo shalom, que tiene que ver con ser feliz, amistoso, con bienestar, dichoso, pacífico, pacto delicado. Salmo 23. Completitud, perfección, plenitud. Observen lo bien que nos hace la palabra. La paz es felicidad, es ser completo, es ser pleno, es bienestar, es estar en pastos delicados. Esa es nuestra herencia, nuestro bienestar. Qué lindo es saber tener a alguien a nuestro lado. Me decía Heriberto ayer, que hoy le decía, papá venía acá al lado mío, acariciame la mano. Qué lindo es saber que tenés al papá al lado, ¿no? Qué lindo saber que tenemos a papá al lado. Bienestar, estar completos, plenos, felicidad en la tempestad. En la tempestad. Prospero en medio de la adversidad, porque también significa eso. ¿O no le pasó a José? Qué rápido que leemos las historias de la Biblia y no nos detenemos, que en medio de toda la adversidad él prosperó paz en su vida. Ahora, aquí precisamente vemos a Dios en nosotros y al lado de nosotros. ¿Cuándo? Todos los días, en todo momento, en toda situación. Saber que la paz está disponible en todo momento. En todo momento. En esos momentos particulares, difíciles especialmente que vivimos, está a nuestro lado, está la paz, es un recurso que podemos traer a nuestra vida. No como la que el mundo da, no la conseguimos, no la podemos ir a comprar al supermercado, a una farmacia, en una clínica. Es un recurso de Dios que nos dejó a cada uno de nosotros, de todos sus hijos. Es la paz de la Escritura, de la palabra, es su presencia en nuestras vidas, está en el corazón de Dios, de que tengamos paz.
En la Biblia hay más de 400 referencias a la paz, a ser pacificadores. Miren los recursos que tenemos. ¿No es maravilloso Dios? Por eso Isaías dice, tú guardarás en completa, en perfecta paz, dice la versión inglesa, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Voy a repetir muchas veces o varias veces este versículo. Otra versión dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en tus pensamientos. Nos guardarás, nos conserva, nos preserva. Perseverar, ¿qué es? Apoyarse o agarrarse ¿en quién? En la palabra, en el Señor. No en otra cosa. ¿Cómo nos hace vivir? Confiados, seguros, tranquilos. Ahora, muy lindo todo esto, ¿no? Pero cuando las situaciones nos abruman, vienen esas tormentas, esas tempestades, estamos como los discípulos. Señor, perecemos, estamos por morir, ¿o no? Porque mucho es fácil decir, en ese momento, acordate de lo que dice la palabra. No, en ese momento estás abrumado. Hay que ser sincero, porque algunos desde el púlpito te la dicen así, pero yo quiero verlo en las situaciones difíciles. ¿Me doy a entender? Yo tengo en mi agenda electrónica todos los días, lo comenté una vez, que cuando me despierto veo, gracias Señor porque estoy vivo y soy prosperado en mi vida espiritual. Ahora, en ese momento, no puedo poner en la agenda que me recuerde algún versículo. No puedo hacerlo. ¿Y por qué no poner un recordatorio? Un anillo, una cinta. Claro, alguno va a decir, ay, pastor, la cintita. Ay, qué supersticioso que es. No, esa cintita roja que trae suerte y que me da... No. Pero algo que veo y me recuerda que el Señor está conmigo, porque estoy abrumado, porque la estoy pasando mal, que el Señor me dejó su paz, no como la del mundo, que tengo que perseverar en mis pensamientos. Algo, ¿me voy a entender? Que no se malinterprete con superstición ni nada por eso. Por favor, lejos, muy lejos de eso. Ay, pero esos recursos, nosotros los evangélicos, ¿cómo lo vamos a hacer? Otros lo usan para otras cosas que no tienen tanto poder como la palabra de Dios. Nosotros que tenemos algo, estamos abrumados en esa tempestad. Y gritamos como los discípulos, perecemos. Algo que me recuerde que Dios está conmigo. Me acuerdo de sus promesas, ese recurso de paz. Tú los guardarás en paz, completa paz, no a medias, no a algo, completa paz para nuestras vidas. ¿Qué es completo? Hacer que una cosa esté terminada, perfecta, llena o entera. Confía, esperar con seguridad, creer en el Señor para esa paz. Ahora, ¿confiamos en Dios? Me pregunto a mí mismo, como te tenés que preguntar, ¿confío en Dios? ¿Realmente? Con este Dios de poder. ¿Qué significa guardar? ¿Dónde lo guardamos? No guardamos tantas cosas en casa y pasan los años, está guardado. Vamos, tenemos más cosas guardadas y cuando las vemos nos recuerda algo. Qué lindo es guardar la palabra, ¿no? Atesorarla, guardarla. Guardamos esas cosas, quizás hasta feos recuerdos nos traen, pero las guardamos. Somos duros, tercos, lo guardamos. Perseverar
O sea, todo me lleva a la confianza, es fundamental. Si no confío en Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago si no confío en Dios? ¿En qué voy a confiar? Dos situaciones similares. Pablo y Esteban. Esteban fue apedreado, Pablo fue el testigo. Pablo fue apedreado más adelante. Esteban murió, Pablo vivió. Esteban dijo, perdónanos, no saben lo que hacen. Pablo se levantó y se fue como si no pasa nada, porque lo habían dado por muerto. Las dos cosas, los dos tuvieron paz. Pues si no tenés paz no puedes decir, perdónale, no saben lo que hacen. Te ganan de agarrar una piedra y devolvérsela. Vamos, o no. Paz. ¿Saben por qué? Porque entendían que todo era temporal. Entendía que todo era temporal. Era lo espiritual lo que tenía que ver con propósitos eternos, que lo que permanece para siempre. Tenía que ver con eso. Dice la Escritura sobre tu vida y mi vida, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y eso es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pensamientos de paz. Pensamientos tiene que ver con diseño, con obra ingeniosa. Para cada uno, en forma personal, particular. Dice otra versión, sé muy bien lo que tengo planeado para usted, dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal, son planes de darles un futuro y una esperanza. Ahora tenemos que tener un anclaje en nuestras vidas. Y anclarnos en las Escrituras, donde a través de ellas encontramos esperanza para tener paz en medio de las tormentas. Paz en medio de las tormentas. O sea, es importante tener presente las verdades escriturales en nuestras vidas. Constantemente. Anclar nuestra alma a la esperanza de que Dios nos mantendrá firme en medio de las tormentas. Por eso repito una vez más Isaías. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti, sus pensamientos. ¿Qué es concentrarse en Él? ¿Qué es perseverar en los pensamientos en Él? Es estar Jesús, 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 Jesús. No, es su palabra. Perseverar es en su palabra. En pensamientos es perseverar en la palabra. Segundo lugar, la tormenta nunca está fuera del control de Dios. ¿Cuántos confían y creen en eso? Vamos, levantemos la mano, vamos a hacer un ejercicio. El diluvio tuvo su principio y su fin, lloviendo 40 días y 40 noches. Y se subieron al arca. Y recordemos que alguna oportunidad lo mencioné, que arca, la palabra tevá en hebreo, uno de sus significados muy significativo y poderoso es palabra. O sea, se subieron a un arca de madera calafateada con alquitrán, con brea, pero se habían subido a la palabra. Nos subimos nosotros a la palabra. Y sabemos que Dios está con nosotros siempre hasta el fin. ¿Para qué? Para darnos paz en medio de la tormenta. No se niega la tormenta, pero la paz es superior. Ahora, Jesús no se durmió porque era indiferente a lo que estaban pasando sus discípulos. Él tenía paz. Por eso dice, tiene autoridad de decir, mi paz os dejo. Reprendió la tormenta y se hizo grande bonanza. Él puede reprender las tormentas en nuestras vidas para que se haga grande bonanza también. No se dormirá el que te guarda, dice la Escritura.
Los discípulos allí cambiaron, empezaron a tener otra visión de las cosas. Él tiene cuidado de nuestras vidas, sabe de nuestras tormentas. Dice la Escritura, Dios les tiene contado a ustedes hasta sus cabellos, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos. Pasa que lo leemos, no lo interiorizamos, no lo hacemos carne, que es una realidad del cuidado que Dios tiene sobre tu vida y sobre mi vida. Cada palabra cuenta. Salmo 119 dice, tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Jesús permitirá que pasemos a través de las tormentas. Él está en medio de esas tormentas. Como decía recién, Él dijo paz y hubo paz. Otra promesa dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Toda tormenta tiene su fin. Toda tormenta tiene su fin. Dios tiene control de las tormentas y toda tormenta tiene su fin. Y la tormenta puede hacer crecer nuestra fe, la cual produce paz en medio de esa tormenta. Nosotros podemos ver con nuestros ojos los días oscuros, las tormentas, los nubarrones. Podemos ver que parece, Señor, ¿qué está pasando? Pasa que nosotros vemos la fotografía, Dios ve la película completa. Es así, confiemos en el Señor. Jesús usó la tormenta para invitar a sus discípulos a una vida de mayor confianza. De mayor confianza en Él. Y aún en el ojo de la tormenta, Él está, declarando esa paz. Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Vuelvo a repetir, no estamos exentos de tormentas. Porque dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. ¿En quién confiamos nosotros? Porque en Él hallamos paz. En Él hallamos paz. Algunos consejos para nuestras vidas. En primer lugar, reconocer la tormenta, no negarla. Hace poco me encontré con un amigo, que era ex vecino, hermano en la fe, que vive en Estados Unidos. Hacía más de 20 años que no nos veíamos. Y en el 2017 viven en Texas. Una inundación que perdieron casi todo de la casa. Pero tenían o siguen teniendo un vecino, un americano, hace 42 años que vive allí, y decía, no, acá nunca pasa nada, acá estamos seguros, bla, bla, bla. Resulta que sí pasó. Ellos tuvieron que ir, dejar todo, los alojaron en una iglesia, el hijo tuvo que ir a buscarlo en canoa, y el vecino que no reconocía la tormenta tuvieron que ir a sacarlo con la policía. Así. Porque ya había 60 centímetros de agua. Si no reconocemos las tormentas, podemos tener serios problemas. Tener presente que siempre Dios nos fortalece, nos da valor para seguir adelante. Dice la Escritura, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón, en Él confía. ¿En quién confía
nuestro corazón. Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Gracias. Ejercitar la medida de fe. A todos nos dio una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. En Él hay una esperanza, hay una conexión, una fuerza divina, porque vivimos por fe, no por la vista. Dice de Abraham, el libro de Romanos, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes. Pedro nos enseña que a la fe hay que añadir paciencia. Señor, dame paciencia. La Biblia dice, yo tengo que añadir la paciencia. Yo tengo que añadir paciencia a mi vida. ¿Por qué? Porque las tormentas terminan. Es difícil soportarlas, pero terminan. Y que las cosas tomen un nuevo curso. Y ser agradecidos en todo, dice la Biblia. Qué difícil, ¿no? Ser agradecido en todos, porque aprendemos algo. Aprendemos algo en nuestras vidas. Es difícil entender estas cosas, porque nos manejamos con lo temporal, lo sensorial, lo terrenal, y Dios se mueve por la palabra que es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanece por unos días. Para siempre, porque tiene que ver con propósitos. Y para concluir, en las tormentas de la vida uno elige. Hay elección también. Este hombre que les comentaba eligió quedarse y casi el agua se lo lleva. Ahí el vecino de nuestro amigo. Se puede elegir vivir, crecer, fortalecer la vida o optar por hundirse, deprimirse, dejarse caer. Si estamos vivos, hay que luchar, porque la vida es muy preciada, de mucho valor. Jesucristo dio su vida por nuestras vidas. En los momentos de tormenta siempre nos llevan a un cambio. Nos llevan a un cambio. Es imposible tener una vida sin tormentas y sin problemas. Yo nunca tuve un problema en mi vida, nunca tuve una tormenta. Y en algún momento viene. La magnitud no lo sabemos, cada uno mide la magnitud. Como dije antes, para uno es poca cosa y para otro es mucho. Nosotros podemos quejarnos como esa gente que se le inundó. Pensemos en Noé. Es imposible vivir así. Por eso tenemos la necesidad de adaptarnos, la capacidad de adaptarnos. Los cambios son inevitables y muchas veces necesarios en nuestras vidas. O sea, aceptar esa realidad diluye la impotencia que produce el dolor. Y en las tormentas debemos aprender de ellas. Fortalecer la vida espiritual, mejorar la conexión con Dios. ¿Pensamos por qué lo está permitiendo Dios? Si antes dije, no tenemos explicación, pero nuestro recurso es la paz interior. Las tormentas y las pruebas de la vida otorgan una sensibilidad más profunda en nuestras vidas. Debería ser así, sensible a las cosas más amplias. Alguien dijo que las lecciones que se aprenden en los momentos de tormenta, si bien no son para disfrute, nadie disfruta de eso, jamás se olvidan. Paz en la tormenta.
Ahora sí, para terminar, leer algunos versículos. El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Nos acostamos en paz, dormimos en paz, confiamos en el Señor. ¿Qué guardo en mi vida? ¿En qué persevero? Teniendo tanta riqueza desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿en qué estoy perseverando? Qué bueno el salmista que David diga: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y alrededor era una turbulencia tremenda. Segunda Tesalonicenses dice el apóstol Pablo que el Señor de paz mismo le dé paz siempre. ¿Cuándo? Siempre. Y en toda circunstancia, que el Señor esté con todos ustedes. Una palabra, una promesa que tenemos que tomar en nuestras vidas. Y terminar con los versículos que nos guiaron en esta mañana. De Isaías, que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué hacemos con esa paz si la dejó el Señor? No, pues yo quiero las riquezas del Señor. Está lindo eso, ¿no? Yo quiero la prosperidad que el Señor me da. Acá y acá, en mi interior. Yo dejo mi paz. Yo se las doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Confiemos en el Señor siempre, siempre. En la tempestad estaré seguro. Cuando cantemos eso, pensemos bien en nuestras vidas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, tu palabra es rica y poderosa. Cada uno de nosotros hemos pasado por tormentas con seguridad, repentinas, inesperadas, pero tenemos la certeza de que tú estás en nuestra barca. Tú estás con nosotros, Señor. A los discípulos les dijo: hombres de poca fe. Porque también tiene que ver con fe, porque nos repartió una medida de fe, nos repartiste una medida de fe a cada uno. Nos dejaste paz, no cualquiera. Hallamos paz en ti, Señor. Señor, enséñanos a perseverar en nuestros pensamientos en ti, en tu palabra. Quiero que levantes tu voz, por favor, hacelo con libertad, porque es una declaración de la palabra. Levanta tu voz diciendo lo siguiente: Señor, decilo, por favor, quiero escuchar. Señor, gracias por tu paz. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, yo decido perseverar en mis pensamientos, en ti, en tu palabra. Amén. Gracias, Señor. Señor, tú eres maravilloso y grande.
incomparable. Nos has dejado, como decía antes, esta riqueza de tu palabra, ese recurso de la paz. La tomamos para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios bendiga ricamente tu vida.